¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Sean todos bienvenidos a este canal de Meteo Caribbean. En este momento les presento un contenido que es bastante interesante. Se trata de protección catódica. Este material está diseñado o está implementado para ser utilizado como una especie de entrenamiento en el área de protección catódica para aquellas personas que de alguna u otra manera se les dificulta aprender esta área en diferentes cursos u otros métodos. Yo les traigo a continuación un material bastante didáctico que puede ser aprovechado por cada uno de ustedes. Espero les aprovechen. En cuanto a los procesos de protección catódica, tenemos la corrosión, las celdas de corrosión, corrosión electroquímica, métodos para controlar la corrosión. Tenemos la protección catódica, que es el punto en el cual vamos a especificar, vamos a profundizar la protección catódica por corriente galvánica y la protección catódica por corriente impresa. Este ya sería una segunda parte de este contenido que voy a estar presentando, y esto con el propósito, con el objetivo de no extender esta primera parte para que sea de mayor provecho para ustedes. Como les comenté, en protección catódica está dividido en una primera parte que hablaremos todo lo relacionado a corriente galvánica, y una segunda parte que posteriormente estaré subiendo a este canal de Meteo Caribbean, que sería protección catódica por corriente impresa. De esta manera puedo subdividir en la parte 1 y parte 2 este contenido de protección catódica. Iniciaremos esta parte de protección catódica dando a conocer lo que es la corrosión, que es el punto de mayor concentración en esta área en la cual vamos a profundizar. Es un fenómeno, el fenómeno de corrosión consiste en el proceso de deterioro de materiales metálicos mediante reacciones químicas y electroquímicas, debido a que estos materiales buscan alcanzar un estado de menor potencial energético. Una reacción de oxidación es una reacción anódica, en la cual los electrones son liberados dirigiéndose a otras regiones catódicas. Podemos visualizar en este tipo de material cómo esta área está siendo corroída, ya que entra en contacto con el medio ambiente, y un factor predominante para dar inicio a la corrosión es la humedad. Cuando hablamos de corrosión electroquímica, la corrosión electroquímica o humedad se debe a la actuación de pilas electroquímicas, las cuales generan sobre la superficie de metal zonas anódicas y zonas catódicas. En las zonas anódicas se da la disolución o corrosión del metal. Para entender un poco de cómo ocurre el proceso de corrosión electroquímica, hay que tener conocimientos básicos sobre fundamentos de la ley de Ohm, fundamentos químicos y teoría básica de la corrosión. ¿Por qué hay que tener fundamentos de la ley de Ohm o un pequeño conocimiento? Porque en este tipo de disertaciones veremos un poco de lo que es intensidad, corriente y voltaje, veremos un poco de lo que es fundamentos químicos y teoría básica de la corrosión. Para dar una entrada a lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia a un circuito. Hay que tener una pequeña base,
en relación a lo que es este tipo de tensión, corriente y resistencia, porque aquí en protección catódica, bien sea por corriente galvánica o por corriente impresa, hay que medir voltaje, tensión, y hay que saber interpretar o hacer bien las lecturas para así plasmar en un registro cómo es el comportamiento o cómo está siendo evaluada el proceso de los ánodos y los cátodos, en este caso por corriente impresa, por corriente galvánica. En cuanto a la reacción química, es la parte que se produce cuando una sustancia entra en contacto con el oxígeno o cualquier otra sustancia oxidante. Y la teoría básica de corrosión, la más importante, es el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico, en este caso la oxidación de un metal por parte de su entorno. ¿Cuál es su entorno más próximo? La humedad. En cuanto a los métodos usados para controlar la corrosión, tenemos el revestimiento con polímeros. En esta imagen podemos visualizar una malla o tela metálica que está cubierta por una especie de material mejor conocido como polímeros. Esta es una manera de proteger este material usando polímeros, como podemos visualizar en esta imagen. También son usadas yuntas aislantes. Esas yuntas aislantes son una especie de pintura especial que permite aislar el material de tipo acero con el medio ambiente o el entorno que lo rodea, y en este caso sería la humedad. Pero tenemos el punto más importante y el más utilizado, que es la protección catódica, que consiste en el uso de ánodos galvánicos. Indiferentemente el área en la cual se va a utilizar, se usa un tipo de material, un tipo de ánodos, en este caso, para proteger la vida útil de un material de tipo acero, pudiendo ser un tubo de transporte, gasoducto, oleoducto o un pilar que puede estar sosteniendo en este caso una barra petrolera o cualquier material. Son utilizados una especie de ánodos galvánicos, y esto abarca todo lo que estamos trayendo a colación aquí en estas disertaciones, o el punto más importante, lo que es la protección catódica. Para entender un poco más sobre la protección catódica, es un método por el cual se controla y reduce a cero la diferencia de potencial entre los ánodos y los cátodos localizados sobre una superficie metálica, en este caso un acero o un tubo de transporte, bien sea gasoducto, oleoducto o cualquier flujo que pueda ser utilizado en las industrias o en el mercado. Esto se logra polarizando los potenciales de los cátodos hasta el nivel de los potenciales de los ánodos. Podemos visualizar que aquí en la estructura de este buque, si lo vemos desde ese punto de vista, tiene insertado unos ánodos que son especiales para reducir, para inhibir la corrosión de este tipo de material, retardándolo y alargando la vida útil de la estructura de este buque. Y aquí en este caso hay un sistema instalado para proteger este tipo de cátodo, insertando bien sea corriente galvánica, en este caso, a través de los métodos que a continuación seguiremos presentando. Entre los tipos de sistemas de protección catódica, existen dos tipos de protección catódica que introducen una corriente en el sistema para convertir la superficie metálica en cátodo de la celda electroquímica, y uno
De lo más conocido es protección catódica por corriente galvánica, que es el punto en el cual estamos tratando hoy en estas disertaciones, usando como método ánodos de sacrificio. Y esta es la primera parte de este contenido material que les estoy presentando, porque la segunda parte es protección catódica por corriente impresa. Esto es una fuente externa que puede ser un rectificador, batería y paneles solares. Si observamos en esta imagen el ánodo de sacrificio, que es una aleación de zinc o magnesio, drena corriente hacia el cátodo de acero. En esta pequeña imagen podemos visualizarlo. Y en esta otra imagen, por corriente impresa, el ánodo drena corriente hacia el área que deseamos proteger, que es un tanque de almacenamiento, pero esto cumpliendo con una serie de requisitos que debe cumplirse, valga la redundancia, para que se cumpla este circuito cerrado, que más adelante se los detallaré con más profundidad para que pueda ser mejor entendido si lo vemos desde ese punto de vista. En cuanto a los ánodos de sacrificio más usados, va a depender del área en la cual deseamos trabajar. Si es con agua fresca, usamos ánodos de tipo, un material de tipo zinc. Si vamos a trabajar en suelos, ánodos de tipo magnesio. Y si vamos a trabajar con agua de mar, el mejor conocido es un ánodo de aluminio. Entonces, indiferentemente del área en la cual se va a aplicar el proceso de protección catódica por corriente galvánica, tiene que usar un tipo de material dependiendo del sistema o del medio ambiente en la cual se va a desarrollar o se va a aplicar el método, valga la redundancia. En cuanto a ánodos de sacrificio, consiste en conectar la estructura a proteger con un material con mayor carácter anódico, un material con menor potencial de electrodo. Los más utilizados son el magnesio, el estaño y el zinc. El ánodo se va corriendo y hay que sustituirlo periódicamente para mantener la protección. El medio entre el cátodo y el ánodo debe ser húmedo y conductor, ya que si hay gran resistencia, la intensidad disminuye y la protección es insuficiente. Podemos hacer dar una pequeña visualización al mismo esquema, donde el ánodo drena corriente hacia el cátodo, y he usado un ánodo de sacrificio porque su vida útil a través de la aplicación del método se va perdiendo las propiedades y debe ser reemplazado en promedio de 5 a 8 años dependiendo del tipo de ánodo utilizado, bien sea en agua dulce, agua salada o en suelos. En cuanto al sistema de protección catódica por corriente galvánica, se basa en la energía de los metales que conforman la celda de corrosión, determinando un flujo de electrones desde el material a corroerse, ánodo de sacrificio, hacia el cátodo de la celda, y esta sería la estructura en la cual deseamos proteger. La eficiencia de un ánodo galvánico dependerá de su aleación y del medio donde será instalado. El consumo de cualquier metal será directamente proporcional a la cantidad de corriente que drena desde la superficie externa. En los ánodos galvánicos, parte de esta corriente es de protección catódica y parte causada por las celdas de corrosión localizadas sobre la superficie. En este pequeño esquema podemos visualizar que hay un transporte de corriente que es enviado a través de electrolitos o es transportado a través de los electrolitos para dar entrada al metal que sería el cátodo que deseamos proteger. Para que ocurra ese proceso,
deben existir los elementos de la celda de corrosión, y esos elementos son el ánodo, los electrolitos que permiten ese transporte o envío de electrones desde el ánodo para ser transportados o dar entrada hacia el metal, que sería el cátodo, que sería el área o la estructura a la cual deseamos proteger o alargar su vida útil. Pero para ello debe haber una vinculación eléctrica que permita que se cumpla ese circuito entre el cátodo y el ánodo, porque la otra vinculación que se hace a nivel de superficie es a través del transporte de los electrones que entran en contacto con los electrolitos para dar entrada a los electrones al cátodo. Y de esta manera podemos visualizar cómo se cumple este circuito. Y vemos que en las disertaciones anteriores, cuando hablamos como la ley de Ohm, los elementos químicos y corrosión, aquí vemos que la ley de Ohm se aplica en los conocimientos básicos sobre intensidad, voltaje, corriente, y la parte electroquímica, y la corrosión, que es el punto el cual estamos trayendo a colación para dar así a lo que es la protección catódica. Podemos visualizar en esta imagen cómo la corriente galvánica en su proceso de oxidación, que no es más que la zona anódica, pierde electrones y se sacrifica para proteger a la zona catódica. ¿Cómo lo hace? Se vierte corriente a través de electrones, esa corriente viaja por los electrolitos, y esos electrolitos deben estar contentivos de arcilla o agua salada, que es el medio que permite que esa corriente drene para dar entrada al metal catódico, que es el área que se desea proteger a través de la reducción, que no es más que la zona catódica gana electrones y se mantiene protegida, ya que recibe los electrones de la zona anódica, aumentando su potencial natural, o sea, aumentando su vida útil y reduciendo a cero el método de corrosión. Pero para ello, como expliqué anteriormente, debe haber una conexión, una vinculación eléctrica que permita la circulación de electrones, cumpliendo el ciclo desde la salida del ánodo, pasando por los electrolitos, llegando al cátodo. Y de esta manera se cumple ese ciclo o ese circuito de lo que es la corriente galvánica. Cuando hablamos de ventajas de los ánodos galvánicos, comenzamos por sus características. No requieren de una fuente de corriente externa. Esa corriente externa que es a través de los servicios públicos. Satisface sistemas que requieren de corrientes pequeñas. Usado mayormente en ambientes de baja resistividad. Cuenta con una vida útil considerable siempre y cuando se utilicen rellenos apropiados. Este relleno es un relleno químico de backfill, que lo explicaré en la siguiente disertación, cuál es su utilidad y por qué es tan bueno colocar este tipo de relleno. En cuanto a sus aplicaciones, estructuras donde el área a protegerse es pequeña, áreas de localización remota donde no existen facilidades de conexión eléctrica. Esto se refiere, si traigo un ejemplo de un sistema de bombeo de una estación de oleoducto o gasoducto de una estación a otra estación, son cientos de kilómetros que abarca entre una estación donde cumple un circuito, un proceso de bombear o enviar ese producto, como es gasoducto o oleoducto, de una estación a otra. Llega un punto donde no hay, donde es bastante, esa zona es bastante aledaña y no hay una manera de hacer una toma de corriente eléctrica, una corriente directa, y es por eso que habla
de que facilita un método de protección catódica porque su corriente es impresa a través del ánodo que viaja hacia por los electrolitos hasta llegar al cátodo, y para ello debe cumplirse, debe existir una vinculación eléctrica, como lo expliqué anteriormente, y eso facilita la instalación o la aplicación de este proceso de protección catódica en áreas bastante remotas. ¿Cuál es su mantenimiento? El reemplazo de los ánodos de sacrificio, que luego de cumplir su vida útil, un promedio de 5 a 8 años, dependiendo del área en la cual se está trabajando, bien sea en agua dulce, agua salada o en suelo, la revisión de cables y estaciones de medición. En esas estaciones de medición podemos evaluar el voltaje, la intensidad de corriente que está pasando a través del ánodo, cumpliendo con el circuito antes mencionado. En cuanto seguimos con las especificaciones para los ánodos galvánicos, el famoso relleno químico de backfill. El relleno químico que se usa en los ánodos galvánicos consiste en un 75% de yeso, 20% de bentonita y un 5% de sulfato de sodio. Eso compone lo que es el relleno químico de backfill. El relleno químico que rodea a los ánodos de magnesio y zinc provee un medio uniforme que reduce el autoconsumo del ánodo, haciendo que funcione de una forma más eficiente, ya que reduce su polarización. Y esto es la función de lo que es el relleno químico de backfill. En cuanto a las especificaciones para ánodos galvánicos, tenemos tamaños y formas. Los ánodos galvánicos se fabrican en diferentes tamaños y formas y dependerá de los medios en los cuales serán empleados. En aplicaciones marinas vienen con tamaños que se ajustan a las estructuras, los cuales vienen equipados con apéndices soldables para conectarlos eléctricamente a la estructura. En suelos, el tamaño del ánodo dependerá de la resistividad del suelo, el requerimiento de corriente y otras condiciones que no se relacionan con el tamaño de la estructura. Estos ánodos están equipados con un cable aislado para realizar la conexión eléctrica. De esta forma, la conexión entre el ánodo y la estructura la determinará el operador. Eso va a depender del área o el medio ambiente en la cual se va a aplicar el método de protección catódica, y va a utilizar el ánodo que corresponda al trabajo que se está realizando, valga la redundancia. Seguimos con protección catódica por ánodos de sacrificio. En cuanto a la conexión a las estructuras, los ánodos galvánicos deben tener una conexión directa con la estructura a través de un conductor conductor metálico, usando un alambre de cobre aislado suministrado por el fabricante y soldado o conectado a la estructura. Se instala una estación de medición conectada entre el ánodo y la estructura a la cual se desea proteger, con una resistencia variable que permite controlar la corriente o shunt para medir el drenaje de corriente. Un brazalete que rodea el tubo, conectado mediante un apéndice, normalmente un cable forrado para dar mayor vida útil, o soldado al tubo, como podemos visualizar en esta instalación o medición de voltaje. Una varilla de acero que está bien interna al ánodo, o planchuela insertada en el ánodo y soldado a la estructura. Y aquí vemos en esta imagen cómo se cumple ese circuito que anteriormente expliqué en otras disertaciones. En cuanto a estas imágenes de protección catódica por corriente galvánica, podemos visualizar
que en particular en esta imagen tenemos un punto de control aquí en esta área, que serían estos mismos, donde se hace un chequeo sobre lo que es el voltaje o la intensidad de corriente que tiene en la aplicación de este método por ánodo de sacrificio, donde el ánodo drena corriente, viaja a través de los electrolitos y para dar entrada al cátodo o el tubo o área que deseamos proteger, pero debe cumplir ese circuito que debe tener una vinculación eléctrica donde es controlada por este punto de control y eventualmente se hace un chequeo periódico para evaluar el comportamiento del circuito en esta área. Y de esta manera o en este tipo de imágenes podemos visualizar cómo este tipo de puntos son los modelos de puntos de control más utilizados para este tipo de corriente galvánica. Bien amigos, hemos llegado al final de este pequeño entrenamiento básico como yo lo definí, tratando de llevar en su mayor proporción la parte básica de lo que es protección catódica por corrientes galvánicas. Próximamente tendré una segunda parte explicando el mismo método de protección catódica pero por corriente impresa. Espero haya sido de su agrado, espero que haya sido bien explicado. Si tienen alguna duda pueden escribir directo al canal de Meteo Caribbean, estaré atento a cualquier inquietud que tengan. Y para mí de verdad es una satisfacción traer este tipo de material para aquellas personas que de alguna u otra manera se les dificultó aprender, entender o hacer un curso online o presencial de lo que es la protección catódica. La protección catódica es un área bastante extensa, mayormente utilizada en las industrias petroleras en relación al transporte de gasoducto, oleoducto, ya que abarca cientos de kilómetros para enviar ese tipo de producto desde una estación a otra, de una estación de bombeo a otra estación de bombeo, considerando el espacio, el límite o la distancia entre una y otra. Y ahí es donde se aplica la protección catódica, porque ya ese tipo de empresas se encarga, tienen que alargar la vida útil de ese tipo de material como es el acero, evitando o llevando o minimizando a cero el sistema de corrosión. Bien amigos, como les dije anteriormente, espero que haya sido de su agrado. Estoy a su completa disposición. Para cualquier información estaré enviando o subiendo la segunda parte de lo que es protección catódica por corriente galvánica. Hasta la próxima amigos.